Bueno, pues quiero invitarles a que brevemente inclinemos nuestros rostros. Si le parece bien, vamos a ponernos en las manos de Dios, diciéndole: Señor, gracias en esta hora. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que muestra en nuestro corazón esa importante necesidad en nuestra vida de agradarte, de buscar tu rostro conforme a tu voluntad y tu propósito, Señor. Señor, tú has estado tratando con nosotros de manera muy especial desde el inicio de este servicio, Señor. Y no es casualidad que estemos aquí al mismo tiempo atendiendo tu voz, Señor. Yo te ruego humildemente que al mismo tiempo, Señor, tú nos permitas recibir la palabra viva, tu palabra perfecta, Señor, y estando dispuestos de corazón, Señor. Incluso mis palabras, Señor, que no hable nada de mí, Señor, nada de mis pensamientos, Señor, sino que al hablar tu palabra también, Señor, tú sigas mostrándonos, Señor, lo que necesitamos hacer. En tus manos preciosas está nuestra vida. Aquel, Señor, que necesite nuevas fuerzas, aquel, Señor, hermana, hermano, Señor, que tú sabes el corazón, podamos tener esa libertad de saber, Señor, por qué estamos aquí recibiendo tu instrucción divina. En tus manos preciosas, Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Al decirle que si Dios ha estado tratando con nosotros, pues es que Dios quiere un pueblo, una vida, una seguridad en nuestro corazón, pero caminando con excelencia. ¿De acuerdo? ¿Está de acuerdo conmigo? Con excelencia, diga conmigo, con excelencia, con entendimiento. Y el título que quiero compartir con ustedes en esta serie maravillosa que Dios de verdad tiene algo con nosotros, tiene algo, este remanente del cual tú y yo formamos parte, su cuerpo maravilloso, que es entender ese camino, esa vida que avanza en el Señor. Y la serie, como ustedes saben, es Caminando Sabiamente. ¿Ha aprendido algo hasta hoy? ¿Ha estado escuchando todos los jueves? Y si no ha venido, ha buscado el CD, o ya lo suben a la nube en el SoundCloud. Ahí podemos escucharlo en el internet, los que tengan internet. Y esta hora quiero compartirle a través de ese tema especial, Caminando Sabiamente, instruyéndonos, instrucción en el amor a la sabiduría. Diga conmigo, instrucción en el amor a la sabiduría. Proverbios capítulo 12, versículo 1, para establecer la palabra de nuestro Dios. Si trajo su Biblia, y si alguien a su lado no trae Biblia, compártala con él, con ella. Leamos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, es ignorante. Lo leemos una vez más. Léalo fuerte conmigo. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Fíjese que una de las cosas importantes que si tú y yo queremos de verdad aprender, no solamente pensar en asistir hoy a la iglesia como una costumbre, porque si usted se acuerda, desde los más jóvenes, ahorita hasta los más adultos, desde que crecimos, empezamos a aprender, nos empezaron a enseñar nuestros padres, ¿sí? De una forma, de otra, pero empezamos a recibir instrucción. Y al mismo tiempo, creciendo, después fuimos a la escuela. A donde hayas llegado, al nivel que hayas llegado de grado escolar, ¿recibiste una instrucción? Claro que sí. Pero ya más adelante dependió de ti y de mí mismo saber si quería aprender o no. Decidir si quise seguir en la escuela y aprender más o no. Algunas personas, como una familia que conocí hace muchos años, donde el esposo de esa amistad de mis padres por muchos años, ella suplió siempre para sus hijos, ya que muy pequeños su esposo murió y ella se quedó con 3 hijas y el más chico, un joven, que ahorita pues ya son abuelos también. Pero en aquel tiempo las limitaciones
los llevaron aún más a querer salir adelante, a aprender, a pesar de las circunstancias. ¿Y lo lograron? Sí. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, si rechazamos incluso la oportunidad de aprender más, pues nos quedamos hasta atrasados, ¿verdad? No se diga, vamos a poner un ejemplo clave y claro. Los que van a la escuela, ahorita los jóvenes, señoritas que veo aquí, cuando abren su libro les dejan un tema a desarrollar, ¿qué tienen que hacer? Investigar, ¿verdad? Y si no investigan, pues no van a poder aprender, mucho menos lo van a poder enseñar. Los que trabajamos ahora en la actualidad, usted en cualquier trabajo que desarrolle, si no está actualizándose, por ejemplo en los de construcción, los permisos, las nuevas medidas, las regulaciones de la ciudad, si no aprendemos de eso, ¿van a poder construir? Pues no, ¿verdad? No se diga lo más actual, algunos ya se están peleando por el nuevo iPhone número quién sabe cuántos. Que esto que yo compré hace un año ya quedó obsoleto, ya cambió, ¿verdad? Para los que saben de tecnología, ya no sirve. Ya me quedé atrasado en la historia. No me digas prehistórico porque no. Pero si no avanzamos, ¿en dónde nos quedamos? Sin aprender, sin instrucción. Tú y yo, si lo aplicamos a nuestra vida personal, el saber que hay algo importante que Dios quiere mostrar a nuestra vida, y hablando de esa primera palabra, instrucción, que no es más que la acción de verdad de poder, así como podemos aprender, también podemos enseñar a otros. Y le decía que Dios ha estado hablando desde la alabanza y después, ¿no hemos estado recibiendo instrucción incluso como iglesia? Nos decía nuestro hermano Iván, ¿descubrió la instrucción de Dios? Está en nosotros si queremos aprender, si tomar esa acción. Si ese conocimiento que estamos adquiriendo nos va a llevar a ese curso que va a obtener no nada más una experiencia de la vida. Porque esta vida sigue siendo muy corta, ¿sí o no? Realmente. Bueno, si le pregunto eso a los jóvenes me van a decir, no, pues todavía me falta mucho. Les ponía un ejemplo que cuando nosotros tenemos entre 17 y 18 años, o tenemos, ¿verdad? Ya me apunté. Entre 16, 17, 18 años, cuando ves una persona que ya es arriba de los 30, ¿qué dicen los jóvenes? ¿Qué te dicen? No, ya está viejo. Ya 40 años, imagínate. Cuando empiezas a pasar los 30, y de acuerdo a la experiencia que has vivido, dices, caray, me estoy haciendo viejo. Pero cuando ya empiezas a pasar más allá de los 40, yo que tengo 7, por ahí. Volteo a ver una persona de que tenga 60 años, 70 años y digo, ¿no decimos está joven? Y a veces vemos personas de 70, 80 años fuertes y decimos, wow, todavía está joven, está fuerte. Pero así fue de corto el tiempo. ¿Qué estamos aprendiendo hoy aquí? ¿A qué venimos a recibir instrucción de parte de Dios? ¿Solamente por esta vida de 70 años, 80, los más robustos, dice su palabra? ¿O una vida eterna con Dios? Una vida completa en el Señor, que empieza aquí. Que en este curso pasajero tú y yo podamos recibir esa instrucción, que es ese conjunto de reglas, de advertencias, de decir, prepárate. ¿A poco nada más cree que Dios lo ha llamado para estar ahí por los siguientes 5 años? ¿No debemos de participar esta palabra a otros? ¿No debemos incluso, no nada más participarla, sino que viviéndola otros vean en ti y en mí la vida eterna que Dios tiene para nuestro corazón? De ahí que cuando se mencionaba que ciertamente tristemente, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, se ha quedado limitado en recibir instrucción. Y mucho menos, como leemos desde el principio de nuestro versículo, amar la instrucción. Porque a veces no queremos ya saber más. Una persona que rechaza en sí mismo el que de esa manera constructiva un problema se resuelva, convierte el corazón en vez de sabio, entendido, en soberbio, en altivo, y empieza a guardar cosas en su corazón que a la larga o corto van a tener un resultado.
Una persona que no toma atención a una instrucción de vida, pues va a estorbar. Una persona que no toma y no acepta de verdad lo que necesita en su corazón, no va a tomar en serio lo que está aprendiendo. De ahí que de verdad el compromiso que tenemos como hijos de Dios, y al participar, les digo con temor y temblor, siempre participar la palabra de Dios. Yo aquí no crea, yo no soy tan exclusivo o exento de lo que tú y yo podamos vivir siempre. Necesitamos entender como hijos de Dios qué importante es recibir la instrucción y amarla. Porque de ahí tú y yo vamos a conocer aún más realmente quién es Dios. Hace un momento cuando veníamos ya dando la vuelta para entrar en esta calle, ¿este es Golden West? Empezamos a ver que hay iglesias por todos lados. ¿Cuántos saben que hay iglesias por todos lados? Pues, wow. Dice mi hermano, pues parecen como McDonald's. Pero el hecho de tan solo venir a la iglesia, hermanos, estar aquí, ¿con qué propósito? Yo escuchaba el testimonio de un evangelista que en un momento vio la necesidad de verdad que al recibir la instrucción de Dios, aún como pastor de una iglesia y que era grande la congregación que asistía a esa iglesia, decía, no es suficiente, no estoy haciendo lo que Dios quiere. No se está cumpliendo el propósito de hacer discípulos y que prediquemos el evangelio viviéndolo constantemente. Dice que él salió y llegó a aquellas iglesias que ustedes saben que hay en China, que en unos lugares allá de esos países asiáticos, el evangelio no es bien recibido, ¿verdad que no? ¿En dónde se congregan ellos para poder aprender la palabra? En lugares subterráneos, escondidos, porque ni siquiera pueden traer la Biblia como tú y yo aquí. Y admirados estaba él cuando por primera vez al llegar a ese lugar, dijo, qué grande diferencia. Están viviendo el evangelio en esta circunstancia, y le comentó, ¿y cómo es su iglesia donde está? Y le dice él, bueno, nosotros vamos a una iglesia donde son casi más de 600 personas por servicio, y tienen varios servicios, y vamos a un lugar, pero nada que ver con ustedes. ¿Por qué? Porque a veces no vienen con ese esfuerzo de aprender o con ese deseo de entender qué Dios quiere para sus vidas. Y le dice, y ahí tenemos hasta aire acondicionado, tenemos un buen grupo de alabanza, tenemos un buen grupo de servidores. Y solamente encerrado en estas 4 paredes. Pero sin embargo aquí, ellos constantemente, lo que estaban recibiendo de Dios, lo que estaban siendo enseñados, Dios los estaba poniendo para vivirlo. ¿Y sabe cómo se comen la palabra? Cuando les llega una Biblia, arrancan las hojas y se la beben y quieren recibir la instrucción. Y luego van con el hermano y se las cambian para poder escuchar la palabra de Dios y juntos reunirse y saber qué Dios quiere para nuestra vida. ¿En qué circunstancias? ¿Y nosotros? ¿Qué libertad tan maravillosa Dios nos da para entender y reconocer que como hijos de Dios, la instrucción importante nos permita valorar lo que es amar a Dios, lo que es tener la libertad de conocerle y realmente saber quiénes somos, decir sus hijos, ¿no es cierto? ¿Estamos dispuestos a reconocer y escuchar la palabra de nuestro Dios, su enseñanza? De acuerdo. ¿Estamos dispuestos para que recibiendo el consejo, que es esa instrucción de Dios mismo, podamos vivirla? Importante. Porque miren, en las circunstancias que se viven actualmente, podemos ver que problemas hay y graves. Y hemos escuchado, sí, algún testimonio cuando decimos, sí, Señor, yo mismo lo he pensado, Señor, ya ven, este mundo se está complicando. No quiero que mis nietos vayan a vivir circunstancias difíciles. ¿Cuántos han pensado eso? Porque ya que somos hasta abuelos, empiezas a ver más allá. Si antes no lo veías, hoy te lo pone en la mesa el Señor para saber qué estás recibiendo. Sin embargo, esta misma experiencia se ha compartido y si ustedes se dan cuenta en las escuelas, hay padres que no les importan a sus hijos. No les toman ni siquiera un poco de atención para enseñarles, para instruirlos. Y que cuando algunos otros están peleando, yo sé que aquí, por ejemplo, Daniel, tú estás ahorita eres maestro, ¿verdad? De muchos jóvenes,
donde jóvenes se están yendo al mundo y no les importa. Ya no les importa ni el maestro en la actualidad, ¿sí o no? Y todavía si te atreves a darles una orden, te andan hasta demandando. Qué triste que ya no aceptar la instrucción y a dónde nos está llevando como caos. Sin embargo, hay otras familias que anhelantes que sus hijos, que su familia, que su esposo, su esposa acepte a Cristo, sufriendo circunstancias difíciles. Están diciendo en este momento sí, aunque aquel hermano dice, ya Señor, ya ven pronto. Otros dicen, Señor, espérate un momento, yo quiero que mi hijo se salve. Por favor. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? En la presencia, como Él lo ha prometido. Estamos en este proceso, sí, pero esa instrucción nos va a llevar a esa acción que tú y yo va a expresarse de una forma tan especial que no solamente son las letras que hemos leído ahorita, sino que al beberlas, a comerlas, si duelen, caigan y mueran, para que lo que tenga que salir de nosotros salga, pero lo que tenga que edificar en nosotros, alimente y dé vida. ¿Está de acuerdo? Esa es la sabiduría de Dios. Es la enseñanza primaria, importante, que tú y yo vamos a ver como en conjunto. No se va a quedar ahí como un aprendizaje solamente. Lo vamos a vivir, lo vamos a practicar. Y vaya que se nos ha estado hablando claramente que como ejemplo, que veremos más tarde, cómo aplicar esa instrucción. La sabiduría misma, que sí es ese alto conocimiento humano que todos tenemos hasta el momento, que hemos aprendido a través de los años, que tenemos una experiencia porque tiene una experiencia personal, ¿sí o no? Porque si no está desarrollando, le mencionaba la ocasión anterior que hablé con ustedes acerca del valor de la sabiduría, no vamos a entender todavía aún más cómo funcionamos en el Señor. Que ese conocimiento se queda solamente en una conducta para algunos prudente de cómo poder incluso manejar mi negocio, cómo seguir adelante en mi vida. Esa sabiduría que viene al hombre en un conocimiento tal vez profundo de las ciencias, de las letras. Tú y yo vamos más allá de una vida eterna, de aquello que ha sido creado por Dios. Y por ahí lo escuchamos la semana pasada aquí. Saber que la sabiduría es el verbo divino de Dios, es la acción constante de lo que Dios está haciendo. El capítulo 8 nos muestra esa manera importante de saber quién es la sabiduría. ¿A quién amamos, hermanos? Diga fuerte. A Jesús. A Dios. ¿Lo amamos? ¿Quién es la sabiduría? Dice el capítulo 8, en algunos versículos que le voy a leer, del capítulo 8 del libro de los Proverbios, claramente que nos muestra la revelación divina de la palabra y de la sabiduría de Dios. Que dice que no es aquella cosa que se edifica solamente, vagamente. Dice que es la necesidad del corazón, que antes de que fuesen las fuentes muchas y aguas hechas, todos los montes y los collados, ¿los hizo quién? El Señor. Dice el versículo 14, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, versículo 15, y los príncipes determinan justicia. Las riquezas, dice el versículo 18, y honra esto conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro refinado. ¿Quién es la sabiduría? El poderoso, el único. ¿Cierto o no? Esa sabiduría que me sigue instruyendo en esa revelación maravillosa, dice el versículo 32, ahora pues, hijos míos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. De ahí la gran diferencia de por qué venimos hoy a la iglesia. Anhelantes de tu presencia. Y vaya que Dios lo estaba y lo reconfirmando en mi vida para poder participarlo en esta hora. Aún antes de venir a este tiempo de adoración, estar expectante, Señor, ¿qué tú quieres hacer en mi vida? Necesito un cambio en mi corazón. Necesito entender tu voluntad, el propósito de estar aquí. ¿Sí o no? Tú y yo entender aún más
Que esa revelación divina de parte de nuestro Dios, usted lea con calma todo ese capítulo 8 de Proverbios, Dios en su palabra misma, siendo Él la sabiduría, dice que se revela a nosotros. Así lo dijo Santiago también, 1:27. Y esa vida no de religiosidad, sino esa vida perfecta, pura, que está en Cristo Jesús. Y yo le ponía el ejemplo la vez pasada, ¿dónde está Cristo? Y lo hemos estado recordando, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde vive Cristo? ¿No están ahí todos los secretos y aún los misterios que serán revelados, dice también su palabra, a todos aquellos que creen? ¿Cuántos que creen? ¿O cuántos quieren creer? Bueno, yo no creía, como a Tomás, por ahí pueden decirme. Hasta no ver, no creer. ¿Sí es cierto que Dios existe? ¿Alguien puede debatir eso? No. Ni aun aquel que dice que se considera ateo, que no cree en nada, pero cree en algo. Él cree que es ateo. ¿Sí o no? Es importante también descubrir que esa revelación divina de parte de nuestro Dios concluye en una, pero constantemente, insistentemente de parte de nuestro Dios, que tú y yo recibamos su enseñanza. Que lo recibamos a Él mismo. Que entendamos que no es ni el pastor, ni ninguno otro, sino Dios mismo el que se quiere dar a revelar a nuestra vida. Tanto tú como yo en esta hora podemos poner atención a la voz de Dios, a su palabra. Pero ¿podrá entrar la sabiduría a nuestro corazón y amarla aún más? Eso es lo importante. La sabiduría de Dios se da a conocer en la mente humana. Yo le dejé de tarea algo, no sé si usted se acuerde. ¿Leyó el Salmo 139? Si Dios lo sabe todo y es un ser increado que conoce tu corazón y el mío, ¿cuántos leyeron el Salmo 139? Bueno, los que no vinieron no tienen tache tampoco, ¿eh? Ayer me decía uno de los servidores, dice, hermano, y ahora póngame palomita porque llegué temprano. No, de verdad poner atención a la instrucción y hacerlo. ¿Qué dice el Salmo 139? Brevemente, vea el versículo 2. Si Él sabe quiénes somos, si Él conoce nuestra mente, nuestra humanidad, que lo sabe todo, ¿nos vamos a poder esconder de Él? ¿Le vamos a poder enseñar a Él? Por eso es que quiere que tú y yo seamos instruidos. Dice, tú has conocido, le dijo el salmista, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué dice ahí? Todo. ¿Sabe cómo te levantaste hoy? Si con flojera, si deseos de trabajar. Hay otro día más. ¿Cómo está tu... Él lo sabe todo. También sabe si el deseo era de estar en tu corazón, de Señor, yo estoy anhelante por estar en tu presencia. Y ya desde esa mañana tú dijiste, Señor, bendito seas. Y luego llegas a la tarde de hoy jueves y te regocijas en lo que Dios quiere mostrarte. Por su amor y misericordia, ¿no lo merecíamos? No. Dice el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y mire, yo le estoy hablando de cosas relativamente físicas, lo que vivimos cada día. Pero esto va más allá, que tú y yo podamos recibir esta instrucción de parte de Dios. No lo perdamos, no perdamos de vista. Nuestra relación íntima con Él, la vida de su Espíritu en nosotros. El saber que no fue un día más, sino que en esta vez maravillosa que Él conoce todo acerca de nuestras vidas, hasta, no dice Mateo 10:30 que Él conoce hasta cuenta y son perfectos, ¿cuántos cabellos tenemos? ¿Y cuántos se nos caen? Pues yo no los puedo ni contar. Pero Él lo sabe todo. Él puede mostrarnos quién es. Y este Dios tan maravilloso, tú y yo lo podemos simplificar a nada a veces, olvidarnos quién es Dios. Porque ese principio de entender la sabiduría de Dios en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier prueba, Él nos protege. ¿Sí o no? Nos ama, nos dirige, nos muestra quién es Él. Miserable de mí si trato de ponerme
a ponerle a dar direcciones a Dios. ¿Cuántos de verdad podemos poner a Dios en primer lugar? Si no lo hacíamos, ¿cuántos podemos empezar a ponerlo en primer lugar? Debemos, ¿verdad? Preguntarle a Dios sobre todas las cosas en cualquier decisión. Porque yo les puedo decir muchas, pero si no las hago yo mismo, ¿de qué me sirve? Cada situación nos va a permitir ver que el que conoce todas las cosas nos ama en plenitud. Entonces aún más se está cumpliendo ese propósito. Estamos escuchando la instrucción de Dios y amándola. Porque si lo ponemos en primer lugar y lo empezamos a poner desde hoy, quiero decirte, algunos ya lo han hecho y lo están haciendo desde mucho tiempo, Dios en su soberanía, en su poder, te va dirigiendo cada día. Él toma verdaderamente el control de todas las cosas, porque no se va a quedar aquí terrenal, una vida eterna con Él. De verdad estar delante de su presencia, gozándonos en Él, teniendo esa libertad. ¿No lo dijo Pablo a los Romanos, capítulo 8, se lo leo, versículo 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Usted se lo sabe de memoria, tal vez. Pero se convierte en una realidad. Habrá circunstancias en nuestro hogar, habrá situaciones aún en nuestro trabajo, aún dentro de la iglesia, pero eso nos va a apartar del amor de Dios. Al contrario, ¿qué hacemos? Pedirle a Dios misericordia, ¿verdad? De su ayuda, de su guianza. Por ejemplo, los matrimonios. Como esposos, yo me apunto primero. ¿Nos equivocamos, esposos? No voltees a ver a tu esposa porque ahorita te va a decir, ándale, ya ves. Contesta. Hoy no tenemos clase de matrimonios. Esposas, ¿estamos sujetos a su esposo, esposas? Porque él aún va más allá. Así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo se sujetó al Padre. Se queda en un área muy limitada porque de repente estamos planeando o pensando, bueno, pues es que no lavó los trastes, no me ayudó a planchar, no me ayudó a cambiar a los niños y por eso tenemos problemas. El problema es más allá, hermano. Porque si nosotros estamos en esa instrucción divina, aprendiendo de Dios y viviéndola, estamos compartiendo el amor. Quiero decirle, y esa pregunta se hace muchas veces y en muchas ocasiones. ¿Quién murió en la cruz? ¿Tú o yo? Ninguno de nosotros, solo uno. Un sacrificio vivo. ¿Tuvimos que hacer algo más? Y de repente Dios empieza a abrir nuestros ojos. Y debemos de entender algo. Porque si Él nos muestra que en cualquier tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo cuando les hablaba ahí a los romanos de estas cosas? Era porque estaban sufriendo por el Evangelio. Si ellos predicaban la palabra de Dios en ese tiempo, estaban dispuestos a morir. ¿Sufrían hambres? ¿Persecución? ¿Angustia? ¿Y cuáles son las angustias que hoy tenemos? De verdad son nada, hermano. De ahí que Dios quiere que recibamos su sabiduría, lo recibamos a Él mismo, entendamos la instrucción y veamos, y tómalo muy claro, porque aquellos que han creído y han recibido a Cristo como su Salvador, dimos un testimonio, y lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántos bajaron a las aguas del bautismo como testimonio? Levante su mano. ¿Qué significa? ¿Qué significado tuvo? Reconocer públicamente quién es Dios. 1, 2. Arrepintiéndonos del pecado que hemos cometido. ¿Y cómo surgió? Muriendo. Y luego, resucitamos. ¿Para quién resucitamos? Para Cristo. ¿Se quedó nada más ahí? Para algunos se quedó ahí como una experiencia. Pero esa resurrección significa para que estemos en nuestra vida diaria constante, anhelantes de ese sacrificio vivo. Si entonces muero al mundo, ¿para quién muero? Para mí mismo. Y si resucito y vivo, ¿para quién vivo? Para Cristo. ¿No dice la Escritura, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿En dónde está Cristo entonces? Lo hemos tomado tan a la ligera que por eso dicen, no, y ellos son los cristianos. ¿Ese es Cristo? Mejor aquí me quedo. ¿Sí o no?
Una vida en Cristo importante, en la única necesidad de que, como está escrito, para que tú y yo seamos muertos todo el tiempo y al mismo tiempo somos contados como ovejas al matadero, que nosotros en lo personal no lo estamos viviendo aquí por causa del Evangelio, pero aún más nos dice Romanos 8:37, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si estoy entendiendo la instrucción y el consejo de Dios, les dice a ellos claramente, y para mí y para ti también, o al revés, también ustedes y yo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo mismo es la sabiduría, es ese verbo en acción. Dice 1 Corintios 1:30, se lo leo, si le gusta anotar, anótelo, por el tiempo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese reposar de su Espíritu nos da entendimiento para saber cómo conducirnos, cómo ser testigos de su poder, cómo vivir verdaderamente el amor de Dios. Reconociendo que somos pecadores, humillándonos y sometiéndonos, ¿sí o no? Porque si estamos hablando, si estamos criticando, ¿a dónde nos fuimos? Bueno, le voy a decir, fuimos a perder el tiempo, no le vamos a decir nada más. Porque Dios quiere que tengamos su entendimiento, su sabiduría. Para que cada uno, siendo llamados en Cristo, podamos recibir su poder y su sabiduría. Se los dijo ahí en 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, y revela a cada uno de nosotros ese misterio. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes esa palabra misterio? Aún algunos predicadores dicen, no, pues eso es un misterio de Dios. Nosotros, si hay cosas que Dios solamente Él sabe qué está haciendo. Pero la palabra de Dios dice que este misterio será revelado, se lo mencionaba hace un momento. Aquellos que creen, ¿cuántos creyentes dijimos que hay aquí? ¿Quieres recibir? Hay algunos que no se les ha llevado a cabo esa revelación porque no entienden ni siquiera qué es la salvación y es un misterio para muchos. ¿De qué necesito ser salvo? ¿Por qué arrepentirme? Yo soy bueno, yo no he matado a nadie. ¿Por qué tengo que conocer de Dios? Si hago las cosas bien, ¿sí o no? Pero realmente no reconocemos nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra altivez, que es nuestra humanidad que ofende a Dios. Esa palabra misterio, que traducida es misterión, no nada más es una palabra rara, sino que dentro de esta manera en que la menciona la palabra de nuestro Dios, es que tú y yo en cada uno de los pasajes que leemos, se abre nuestro entendimiento y decimos, Señor, yo no lo había visto de esa manera. Y si tú vives en mí y quieres hacer cosas grandes y maravillosas y has tenido misericordia y me has perdonado, ¿qué valor tan grande has dado a mi vida? Tan solo cuando le he dicho yo en lo personal, pararme frente de ustedes y compartir esta palabra, Señor, y entenderla, que la estoy aprendiendo también, no nada más porque me puse a estudiarla y a ver cómo voy a preparar el tema, no. Empieza Dios a hablar a nuestra vida y entonces dice, ¿qué vas a hacer? Cada uno de los pasajes de la palabra de Dios empiezan a conformarse en una vida de luz, porque antes no sabíamos que estábamos mal delante de Dios, ¿sí o no? Por eso morimos. Pero ahora somos resucitados y cantamos, fui resucitado con Cristo. A veces no entendemos lo que estamos cantando, decía nuestro hermano Irán, nos quedamos viendo en la letra y solamente la letra se quedó ahí, pero si empezamos a vivirla, me das transformación. Y es ese sentido básico, importante, donde mediante esa instrucción del amor de Dios y al amar nosotros esa sabiduría a Él mismo, nos va a permitir ver más el entendimiento que nosotros teníamos, que estaba oscurecido, ahora recibe luz. Señor, ciertamente no te conocía, pero ahora te veo. ¿No lo dijo aquel? Señor, y somos aquellos hijos tuyos que en el significado de esa palabra aún más me va a referir a una vida en la iglesia unida en el amor de Dios.
el amor los unos por los otros. Sin juzgar por juzgar, sino entendiendo el pleno entendimiento de conocer esa revelación de Dios para que todo lo que está escondido en ese tesoro maravilloso que es Cristo y está en ti y en mí, se revele y diga: Señor, de verdad, tú estás en control. Permíteme que no se abra mi boca antes de que yo pueda cometer otro error. ¿Cuántos hemos cometido errores así por mucho tiempo? Pero unidos en ese amor celestial, ahí vaya conmigo a Colosenses 2, versículos 2 y 3. Estamos entendiendo quién está actuando en nuestra vida, quién está viviendo, si tú o Cristo en ti. Para que sean, dicen, aún en medio de las pruebas, de las circunstancias, dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Y subraya esta palabra, esta frase en una oración completa que dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Que se va a revelar a nosotros? Por supuesto que sí. ¿Que quiere que lo conozcamos? Por supuesto que sí. ¿Estás dispuesto? ¿Qué sigue? Quiero decirte que con esta enseñanza que está dando Dios a través de caminar sabiamente en esta serie, quiere Dios llevarnos a otro nivel, hermano, de entendimiento, de valorar quiénes somos. Porque Él, que lo sabe todo, quiere que nos quitemos cualquier cosa que nos estorbe. Que seamos como aquel ciego que le dijo: ¿qué quieres que yo haga contigo? Que pueda ver, tan solo dijo eso. ¿Cuántos quieren ver? Aquí no hay ningún ciego física, bueno, por los lentes ya no vemos. Pero ¿cuántos quieren ver a Cristo? Se quiere revelar Dios a nuestra vida, que el velo se mueva y podamos ver. Y en aquel día, imagínese cuando le veamos cara a cara, que es nuestro anhelo. ¡Wow, Dios Señor! Por eso tú estás esperando y tomando tu tiempo, porque no quieres que ninguno se pierda, sino que todos puedan verte. Cuando tú y yo atravesamos circunstancias dolorosas en nuestra vida, fuertes, sí, no por causa del Evangelio tal vez, pero pasamos circunstancias, ¿las podemos esconder? Como una vez nos decían, cualquier momento de la limpieza, ¿verdad? De repente escondemos hasta lo más íntimo y lo ponemos abajo de la alfombra o en un rincón. ¿Eso fue una limpieza profunda? ¿Va a salir algún día? Sí. ¿Te va a mostrar dónde Dios está iluminando tu corazón para que te des cuenta que nada puede estar oculto delante de Él? Se levantan como barreras grandes, hermano. Sin embargo, quiero decirte que en ese fallar Dios nos muestra que en esa herida, en esa pérdida, aquello que nos poníamos poner como máscara, estamos tranquilos, estamos bien, decir claramente: no, Señor, estoy mal, necesito de ti, necesito tu entendimiento, necesito tu instrucción. Quiero crecer para que esa máscara se quite completamente y tú y yo podamos entender el camino que sigue. Y es el de la madurez. Porque ahí que donde Dios va a mostrar la sabiduría, cuando está trabajando a través del dolor, para que cada circunstancia que tú y yo atravesemos, Dios está obrando. Está utilizando aquello para que te des cuenta quién es el que va a hacer todas las cosas. Ciertamente nosotros hemos tomado, escuchaba a mi hermano Yused en su predicación decir, que nosotros hemos tomado los caminos cortos porque no lo sabíamos, pero gracias a Dios que lo sabemos. Y empieza Dios a abrir nuestros ojos, ¿sí o no? Y valorar esas instrucciones, aún más amarlas, ¿no es importante? Sobre todas las cosas. ¿Por qué necesitamos enfermarnos físicamente para aprender que no debo de comer de esa manera? Decía él, ¿verdad? Porque él dice que estaba acostumbrado a comer mucha comida chatarra, ¿verdad? Que después, ¿a dónde lo iba a llevar? Al hospital. Hasta que dijimos, ¿sabe usted que aquí en la palabra de Dios hay instrucción para hasta saber cómo comer? Físicamente. Ahora esa instrucción divina de parte de nuestro Dios va más allá. Espiritualmente, ¿quiénes somos? ¿Y por qué soy llamado aún más su hijo? ¿Lo valoras? ¿Lo amas? Dice el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender
sabiduría. Que en cada circunstancia que estoy viviendo, Señor, pueda entender sabiduría, porque Él conoce hasta lo más íntimo. Y nos muestra una instrucción maravillosa. ¿Cómo estamos vestidos entonces hoy? ¿Podemos aparentar ser cristianos, hermanos? ¿Más? ¿Decirnos cristianos y aparentar una vida cristiana? Dígame, ¿podemos vivirla? No, el que es realmente cristiano va a llevar una vida honesta. ¿Y se acuerda del ejemplo que le hablaba acerca de la honestidad? Y aún cantábamos hace un momento, integridad. Porque todos podemos ser muy honestos, pero ¿somos íntegros? Eso es lo importante. Y Dios, que permite que en nuestra vida podamos ver que estamos siendo revestidos, no quiere que tú y yo caminemos de una forma que creamos que eso es nuestra vida piadosa de la manera que estamos viviendo, no. Porque la piedad significa realmente que podamos ser fieles, honestos, rectos delante de Dios, íntegros, más todavía. Y nos muestra vestiduras importantes. Cuando hablamos de una vestidura, entonces es aquello que está pegado a tu cuerpo, ¿sí o no? ¿Qué pasó con la primera vestidura entre Adán y Eva? ¿Por qué pusieron sus vestiduras? Fuerte. Porque pecaron, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron? Se quisieron esconder. ¿Y aquellas vestiduras, por qué? ¿Por qué cuando te llamé no saliste, Adán? Si ve hasta el principio de Génesis. ¿Por qué no salió? Porque tuve miedo. ¿Verdad? ¿Pero por qué tuviste miedo? Porque te desobedecí. En una palabra clara. De ahí que nuestro mejor sacrificio es la obediencia. ¿Se cumple la palabra, sí o no? ¿Obediencia a quién? A Dios. Podemos tener cualquier vestidura en este tiempo. Y me voy a referir de una manera literal y luego lo vamos a aplicar a una vida espiritual. Cuando no conocíamos del Señor, incluso cómo nos vestíamos. A mí me gustaba traer el pelo muy largo, aunque tengo el pelo, bueno, ya no, los chinos se me acabaron. Vestía a la moda y decía como todos, pues la moda, incluso me decían, pues al que se le acomoda, porque esa moda no queda. Y vuelve el tiempo, porque las modas han venido otra vez, ¿sí o no? ¿Sí? Esa es la manera que vestíamos. Pero de repente conocimos al Señor. Pues sí, no es el traje que también yo pueda traer, porque puedo venir muy bien vestido hoy, tú también. Pero realmente, ¿cuál es nuestra vestidura? Donde Dios vive y habita. Donde no nada más se refleja lo que es aquí afuera, sino lo profundo en el corazón. Y este versículo usted lo conoce, vaya conmigo por favor. En el libro de los Efesios. Capítulo 6, versículo 12, en delante. Esas vestiduras que tú podemos llevar hasta hoy, tal vez, aún tratando de probablemente aparentar, Dios que lo escudriña todo, lo mencionábamos del principio, puede ser ese hábito, esa característica que definitivamente te hace ver y ser la persona que eres tú ahora. Porque a veces no significa, vuelvo a repetir, ¿cuántas de ustedes personas ven de traje que llegan a las oficinas muy elegantes y hasta el carro y todo? ¿Y de qué les sirve? Si no son realmente sinceros o verdaderos. Porque algunos de ellos hacen cosas muy diferentes para poder ganarse hasta un puesto en su trabajo. Tú y yo podemos tener ese ropaje característico y distintivo, que no es una manera religiosa de vivir como un cristiano, sino revestidos del poder de Dios, revestidos de su amor, de su misericordia. ¿Ya tiene el capítulo de Efesios 6? Esas vestiduras nuevas que tienen que ser el reflejo en tu vida. ¿Qué dice ahí? Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos. ¿Qué dice ahí? Primero, ¿cómo debemos estar ceñidos nuestros lomos? Agústate tu suéter, tu blusa, tu camisa, tu playera. A ver, hazle así, hermano. Nuestros lomos. ¿De qué? De la verdad. Debemos de ser verdaderos. Y después, ¿qué más? De la coraza de justicia, siendo justos. ¿Algunos todavía quieren aplicar su propia justicia? Así me enseñaron a mí. Y así tengo que enseñar, si no, no funciona. ¿Así funciona? ¿Sí o no? No funciona.
Porque una palabra blanda, una palabra amable, calma la ira. Si de verdad Dios está haciendo las cosas en nuestro corazón, hasta mueve montañas. Si hablamos la verdad es poderosa y prevalecerá. Buscar a Dios y vivirá su alma, nuestra alma. Así lo dice la Escritura. ¿Qué más dice? Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Las buenas nuevas de salvación. Cristo vive. ¿Es solamente para los grupos de los hermanos que están saliendo a evangelizar? Es para todos nosotros, hermano. Tú y yo debemos de estar, y si dice calzados los pies, ¿por qué vamos como cada día? ¿Cómo vamos? Caminando en la voluntad de nuestro Dios, su reflejo será, y estaremos proclamando las buenas nuevas de la salvación. Y entonces puedan decirte, yo quiero a ese Cristo que tú predicas. Y entonces tú y yo podamos ver que ese apresto de evangelio va a traer paz al corazón. Y que puedan decirte, como te han dicho tal vez algunos ya, yo veo esta circunstancia tan difícil que estás pasando, pero te veo muy tranquilo. ¿Por qué te ves tan tranquila o tranquilo? Porque tienes que la paz de Dios en tu corazón. ¿Es el reflejo de la sabiduría de Dios mismo? Sí. ¿Qué dice el versículo 16? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oh, y dígame si sí o no, el enemigo está bien sutil y astuto, más en este tiempo diciendo, pues ¿cuál Dios? ¿Dónde está Dios? Hay un Dios maravilloso en el cual yo he creído por fe. Y si no lo ha hecho hoy, lo va a hacer cuando Él quiere, en su tiempo. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? En su voluntad. Pero estoy seguro que voy a estar con Él. ¿Vino Cristo a nuestro corazón? ¿Vive nuestra vida? Nada más no me vaya a decir como alguien me dijo, bueno, pues no es que va a venir, ¿cómo es que dices que vive? Estamos esperando la transformación. Yo tuve un conflicto con una persona y no le estoy diciendo, no me vaya a tomar a mal porque luego estaban diciendo ya estás hablando herejías, no. Si vino Cristo a nacer en nuestra vida, en nuestro corazón y vive Cristo en nosotros, ¿lo estamos separando del tiempo de su venida? No, porque se ha de suceder, estamos esperando esa transformación maravillosa, que ese Cristo muestre en nuestro corazón quiénes somos y en dónde estamos. Así es de que no es un hábito ni una costumbre, ¿verdad que no? Pero tenemos entonces como instrucción revestirnos, o sea, quitarnos todas las máscaras, nosotros mismos, de lo que nos estorba, y vestirnos de su palabra viva. La sabiduría de parte de nuestro Dios se demuestra, ¿sabe cómo? Aceptando la instrucción y aún más la disciplina. Porque si no hacemos las cosas bien, ¿qué le dices a tu hijo cuando no hace las cosas bien, hermano? Los que tienen hijos. Pues lo corriges, ¿verdad? ¿Eso es disciplina? Y luego por ahí hay un versículo, usa la vara de la sabiduría. Y alguien ya le puso a una regla así grandota ese texto. Pues vamos a usar, no, esa vara no. Con entendimiento, con sabiduría. ¿Cómo vas a hacer que tu hijo o tu hija reconozca que hay un Dios todopoderoso? A mí me acaban de poner una bomba hace unos días, no muy lejos. Le doy gracias a Dios, sí, mi hijo o mi hija no me dijeron a mí, papá, me voy de la casa, me quiero ir. No, pero en el proceso, pues se tienen que ir, ¿sí o no? Los dos mayores ya se casaron. El más chico está pidiendo la voluntad de Dios y está también, ya salió en los Marines y quiere seguir estudiando. Le pedimos permiso a Dios y si en su sabiduría lo permite, pues tú vas a ir. Y en el momento nos está diciendo hasta hoy, lo estamos viviendo como una experiencia que después dice, bueno, no creía vivirla, pero está viviendo y valorando quién es Cristo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque mientras estaba en el proceso del boot camp, que es una disciplina que entra en todos los que quieren estar en las Fuerzas Armadas, tienen que pasar un proceso, ¿verdad? Él estuvo 3 meses, dice, me voy a acercar a un joven, me compartía como experiencia, que yo lo veía que dije, va a ser un buen amigo. Ahí se reveló quién realmente ese que creía que iba a ser su amigo, lo iba de verdad a apoyarse o platicar. No, pues ese no es mi amigo. Me dice, me acordé cuando me decías, busca al Señor Jesús. En 3 meses, pues ha recibido la experiencia que decía también cuando, como una experiencia nos dijo y se las participo.
Papá, yo sé que muchos de esos jóvenes sí necesitaban ese trato, sí se lo merecían, pero yo pienso que yo no me lo merecía. Wow. Y me lo enseñó Dios para mí. ¿Nos merecemos a veces muchas cosas que creemos merecernos? Sin embargo, reconocemos la disciplina de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su sabiduría? De una forma o de otra la vamos a aprender. Debemos de entender el ejemplo práctico que Dios lleva a nuestra vida a recibir. Volvemos a nuestro texto. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¿Lo conocemos? ¿Lo aprendemos? ¿Queremos amarlo? Si no lo hacemos así, dice, y el que aborrece la reprensión, o sea, esa disciplina, es ignorante. Podemos aceptarlo de aquel que no lo conocía, porque ignorante en sí la palabra, ¿qué significa? Falta de conocimiento, ¿sí o no? A veces alguien que lo utiliza de una manera agresiva. Yo no le digo de esa manera. Si no lo sabíamos. Pero si queremos ignorarlo, ¿qué va a pasar? ¿Qué resultado vamos a tener? ¿No la muerte? ¿Una vida sin Dios? Hasta el momento saber cómo estamos caminando y tal vez no haciendo la voluntad de Dios. Wow, no voy a poder dar este ejemplo. Pero lo vamos a apuntar para la semana a la vez que me toque otra vez, porque Dios va a seguir hablando con nosotros. Solo quiero llevarlo a esta escritura donde juntos vamos a leer. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Crónicas 28, 9 y 10. ¿Me da unos minutos más? ¿Sí? Brevemente. Un ejemplo práctico. Mientras vemos el contexto histórico de lo que usted va a leer ahí conmigo en el capítulo 28, versículo 9 y 10 de Primera de Crónicas, vemos la historia. Si usted lee el libro de Crónicas unos capítulos atrás, dice el capítulo 22 que David, usted conoce quién fue David, ¿verdad? El rey David. Un instrumento que Dios puso para guiar a un pueblo, ¿sí o no? Y a pesar de las circunstancias, Dios tuvo amor y misericordia. Él reconociendo quién era Dios y quién es Dios. Sin embargo, dice el capítulo 22, se lo leo un poquito atrás, David ya estaba preparado incluso para construir el templo de Dios. ¿Sí recuerda un poco la historia? Los estudiantes de la Biblia. Y él decía que ya está dispuesto todo, incluso que aunque lo leemos después, o lo lea usted en una ocasión determinada, que a veces dice, ya está aburrido, pues que tiene que hacer tantos codos para acá, tantos codos para allá, esto tiene que ser de este material, este otro. Todo era un significado, todo es un significado muy especial del reino de Dios, hermano. Y Dios se lo había revelado a él. Y aún él dijo, y estoy preparado aún con lo mío, para que todos los tesoros que yo también, a través de todas estas guerras, de todo este tiempo y que he atesorado, hasta eso lo voy a aplicar ya estaba preparado para construir el templo. ¿Pero Dios lo dejó que construir el templo? A veces estamos ya muy preparados para hacer muchas cosas. Pero Dios dice, no, es que no eres tú, o no está en ti. ¿Está en quién? ¿En ti o en mí o está en Dios? ¿Lo reconoce claramente? Entonces ¿le vamos a poder decir a Dios cómo hacer las cosas? ¿Le podemos ayudar a Dios en cualquier circunstancia? Dios ya lo tiene determinado. Aquí lo importante es reconocer qué Dios quiere hacer en nuestra vida. Y nos está dando sabiduría. ¿Lo entiende? Entonces vamos a esta escritura. Le dio la bendición diciéndole, tu hijo Salomón, él va a construir el templo. Pero fíjese el consejo de todo lo que vivió David, le da como un consejo y un ejemplo práctico. Y lo debemos de escudriñar bien este texto, pero lo vamos a ver brevemente. Y tú, Salomón, hijo mío, le dice una primera instrucción. ¿Qué debemos de hacer nosotros también? Dice ahí, lea conmigo, reconoce al Dios de tu Padre. ¿Reconocemos al Dios Todopoderoso? Es lo importante, porque esa palabra reconocer habla de aquellas cosas que nos permiten distinguir, escudriñar, examinar, valorar nuestra vida en Dios, buscar verdaderamente el reino de Dios, su justicia, sabiendo qué es lo que me tiene a mí preparado el Señor.
¿Le has preguntado verdaderamente en tu corazón, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida? Esa debería ser la primera pregunta de nuestra vida, nuestro corazón. Saber por qué estoy aquí. Participo incluso en la iglesia. Podemos ver el grupo de la alabanza, podemos ver a los ujieres, podemos ver a los maestros que aunque no se ven aquí, ahí están instruyendo a tu hijo, a tu hija. Desde el más pequeñito. Una palabra viva, un esfuerzo en el corazón, porque no es por ocupar una posición o para verme, ¿verdad? Para decir que estoy activo, que estoy haciendo las cosas que me permiten estar a gusto. ¿Eso es lo que Dios quiere? No, hermano, va más allá. Eso sí, los ojos de todos nosotros como iglesia están puestos en los de la alabanza, ¿sí o no? ¿Ustedes observan a los ujieres? ¿Me observan a mí? Son a los que ven primero, ¿verdad? Ah, mira, y son los ujieres. Oye, ¿viste? Y dice que es pastor. Pero también nosotros los vemos a ustedes. Y no tiene nada que ver cómo nos veamos. ¿Quién nos ve? Y reconocerlo. Y entenderlo. Porque si hacemos lo contrario, entonces desconoceríamos quién es Dios. Y Dios no es una persona. Y dice la palabra de Dios claramente que no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Él es capaz. Él ya lo tiene planeado todo. Y no desviarnos como algunos dicen, bueno, y si Dios es tan bueno como dicen, o Dios es tan poderoso, ¿por qué permite todas esas cosas? ¿Lo permite Dios o Dios los deja? ¿Por qué? Porque aman más al mundo que a Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué permitió? Pues que haya esas guerras. ¿Está en control Dios? Por supuesto. Aun cuando mueran cristianos en ese momento, pues ¿a dónde se van los cristianos estando en Dios? Directamente con Él. No importa cómo mueras. Si el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero aquellos que se mueren sin Dios, sin esperanza, cambiaron la palabra de verdad por la mentira, el engaño, las cosas que se presentan tan fáciles en esta vida. ¿Sí o no? ¿Qué te importa más? ¿Tener el carro del año o tener ese nuevo iPad que están diciendo por ahí? Ya no me voy tan lejos, ¿verdad? Porque a veces ya es lo que más hay. Y vaya la manera en que ya viajaste en el mundo. Imagínense cuando Dios dice que en un abrir y cerrar de ojos todos lo verán. Se está cumpliendo su palabra. Ya sabemos lo que pasó en Bruselas, ¿verdad? Un terrorista o terroristas quisieron destruir. Así, ¿en cuánto tiempo lo supimos? En segundos ya estaba en las redes, en las noticias. Oye, ¿viste lo que pasó? Rápido. Esta noticia se conocerá. Los verdaderos hijos de Dios predicarán un evangelio, vivirán la sabiduría, entenderán, escudriñarán y verán la gloria de Dios. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Si tú y yo entonces lo reconocemos y sabemos que Él es nuestro Padre, qué bueno eres Dios, tú estás en control. Y luego dice ahí, y segunda instrucción, sírvele con corazón perfecto. ¿Qué es servir al Señor? ¿No es ser esclavo de Él? Pues ya no somos nosotros, ¿verdad que no? Le servimos por amor y con un corazón perfecto. ¿Qué es la perfección en sí? Para entenderlo más. Y lo hemos escuchado de alguna vez algunos ya. ¿Qué es ser perfecto? Es hacer las cosas tan bien, directas. Eso se llama religiosidad. Incluso un hermano me dijo, bueno, es que a veces se va desde la religiosidad hasta, bueno, ya no quiero mencionar esa palabra, porque después estamos así simbolizando a Dios solamente que si de esa manera no sirves al Señor, de esa manera no funcionas, tú no puedes servir en el ministerio. No es cierto. Si Dios te ha dado un ministerio, principio en tu hogar, te ha dado la capacidad de reconocer quién es Él y que Él toma el control. Y entonces tus hijos puedan ver quién es Cristo en ti. Puedan reconocer, muchas palabras les has dicho hasta hoy, pero a veces sin palabras, ¿verdad? Porque los hechos hablan más que las palabras, ¿verdad? Hechos 25,500. Salomón también tuvo que entender que en ese corazón perfecto tenía también un ánimo, dice más adelante, voluntario. ¿Y qué es ese ánimo? Yo les decía a los sugieres, incluso voluntario, porque tuvimos una junta hace unos días.
¿Cómo hacemos las cosas? A ver, ¿cuántos de ustedes me regalan hoy una sonrisa? ¿Por qué sonrió? ¿Porque se lo dije? Cuando ve usted a los sugieres que lo reciben con una sonrisa, ¿usted cree que es una sonrisa fingida? ¿Usted reconoce cuando es una sonrisa de verdad y una sonrisa fingida? ¿Sí o no? ¿Usted sabe cuando alguien lo está tratando de verdad o dice, ay, ya viene otra vez? Usted lo dice, usted se ríe, pero es cierto. ¿Qué cosas se anteponen en un ánimo? Y luego voluntario, porque después se convierte en un activismo. Queremos estar ocupados haciendo muchas cosas. ¿De qué nos sirve si no estamos haciendo lo que Dios quiere? Y al decir voluntario es porque lo hacemos de corazón. El Señor nos ha dado todo, una vida eterna con Él. ¿Qué tenías que haber hecho tú y yo para obtenerla? Nada, solo reconocer que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Salvador, que nos ha amado. Y entonces dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué regalo tan maravilloso, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Entonces vemos que eso voluntario, o sea, quiere decir que yo recibo un sueldo para poder servir al Señor. Aquí que hay algunos, el otro día escuché a un pastor decir, pues a mí si me dan $3,000 por ser pastor de esa iglesia, sí voy. Le dije, ¿tienes el llamado a ser pastor y tú estás pidiendo $3,000? Porque le tengo confianza, ¿verdad? No, pues sí, si no, ¿cómo vivo? Ah, caray. Te quedaste muy corto porque te limitaste a ver las cosas ¿en dónde? Aquí abajo. Pero Dios no se podrá encargar de ti y de tus compromisos, de lo que haces. ¿Cuántos se han quedado sin trabajo? A ver, díganme. ¿Y cuántos en un momento cuando ya no sabemos que nos vamos a quedar sin trabajo decimos, Señor? Y aunque algunos somos cristianos y reconocemos quién es Dios, de repente empezamos a ver, voy a buscar al... Oh, no, y allá... Y sí, a mí me dijeron que hasta allá prestan. El peor error que podemos cometer. Cuando lo primero que tenemos que hacer es decir, Señor, tú conoces mi necesidad. Tú no me vas a dejar huérfano. ¿Pondrá el medio? ¿Cuántos se han quedado sin trabajo y saben que Dios ha puesto otro trabajo? Y aunque te quedaste todo el mes sin trabajo, Dios proveyó y te dio y sabe que está en control, porque el amor de Dios que nos une, sabe la necesidad de Dios en el corazón. Y eso le damos gracias a Dios. Esa es la sabiduría que proviene de Dios, que de manera voluntaria tú y yo sabemos claramente. Dice la siguiente parte de ese versículo, porque Jehová escudriña los corazones. ¿Lo está viendo ahí conmigo? Nada más del pastor, nada más de Héctor que está predicando ahorita. Él conoce el corazón, diga conmigo, de todos. Bueno, entonces ahora dilo personalmente, Él conoce. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces mi vida. Tú escudriñas y lo sabes todo. Y dice más adelante, y entiende todo intento de los pensamientos. ¿No está cansado de intentarlo muchas veces por sí mismo? Yo sí, hermano. Hace 23 años, para gloria de Dios se lo digo, para gloria de Dios porque no soy merecedor de eso. La verdad, en parte de nuestro testimonio y con mi esposa hemos visto la mano, la misericordia de Dios. Dios nos trajo a este país. Yo no entendía, sabe, cuando éramos novios nos ofrecieron muchas oportunidades. Vénganse, que ahorita hay oportunidad para que hay visas y que puedan emigrarse pronto. ¿Cuántos escucharon esa noticia de algún familiar? Los 80s por ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo le decía, oye, cuando nos casamos, ¿nos vamos a Estados Unidos? No, ¿qué vamos a andar haciendo en Estados Unidos? Aquí estamos en nuestro país y Dios nos puede abrir puerta aquí. Empezó quitándome el orgullo. Me sacó de la iglesia donde Dios decía que estaba sirviendo. Y vaya que Dios había mostrado milagros y maravillas. Pero para saber que era su voluntad y sigue siendo su voluntad y no la mía. Cuando Dios nos trae a este país, no me trajo por el sueño americano ni a tratar de buscar un trabajo. Empezó a depurarme y a quitarme los dogmas y los estigmas que como hombres o mujeres aquí presentes también podíamos tener o podemos tener. Para que sepamos que el que nos moldea, el que está en nosotros es Cristo. Y que Él va a desechar todo lo que le estorbe para que tú y yo podamos ver a Cristo.
y añorar aún más, porque le dice en el versículo 10, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Wow. ¿Será esta casa hecha de manos? Decía nuestro hermano Hiram, en un cuadrito. ¿Dónde está el templo de Dios, hermano? ¿Dónde se tiene que edificar la casa? Si dentro de nosotros está Cristo, esa nueva criatura tiene que surgir. Hasta que desaparezcamos nosotros. Y esa vida de Cristo se convierte en algo muy importante. La casa de Dios, que con sabiduría necesita ser construida, va a valorar lo que a ti y a mí el Señor nos permite servirle. Valoras aún más tu hogar, tu esposa, tus hijos, y sabes que dependes y quieres depender en medio de tus imperfecciones de Dios solamente. ¿Está abriendo Dios nuestro entendimiento y dándonos sabiduría? Desde el principio, ¿verdad? Cada uno de nosotros valorando con ánimo y con decisión principal, entendiendo que no es mi pensamiento, ni mi voluntad, ni mi opinión. Porque si tú le preguntas al Señor y le dices, Señor, ¿cómo ves si le hacemos así, de esta manera? ¿Qué te va a decir el Señor? Tu opinión no me importa, pero aún quiero edificar casa dentro de ti. ¿Qué le dijo David a su hijo? Lea la última parte de ese versículo 10 de Primera de Crónicas 28. Edificar casa para el santuario donde la presencia de Dios more. ¿Qué tenemos que hacer? Léalo fuerte. Le dijo a él, esfuérzate. Voltea a la derecha y a la izquierda. No le digas cuando, esfuérzate. Y aún más, ¿qué le dice? Hazlo. O sea que tiene que estar en acción. ¿Cómo la iglesia de Dios va a funcionar? Compartiendo verdaderamente el amor de Dios, reconociendo quién es Él, tomando en cuenta, examinando, valorando, aún más, amando su instrucción mientras caminamos sabiamente. De ahí que el pueblo de Dios va a ver su gloria y su majestad cada día. Pablo le dijo a los filipenses en ese perfeccionamiento, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo el blanco para ver el logro, para ver si logro asir de aquello por lo cual fui también nacido en Cristo Jesús. Fíjese, esa unión maravillosa. Se quedó solamente en tener todo el dinero y la ciencia, ¿verdad que no? En alcanzar la gloria maravillosa de parte de nuestro Dios. No vamos más allá. Le voy a invitar a ponerse de pie. Dios no quiere que le rechacemos. Y le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, conmigo, para leer este último versículo. Y lo vamos a leer con entendimiento. Ahí vamos a dejar para seguir después. Apocalipsis 22, 11 al 14. ¿Lo tiene? ¿Quiere leerlo fuerte conmigo? Dice así. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí es a donde tú y yo se acaban nuestros pensamientos y nuestras maneras de decir quiero hacerlo yo, Señor. ¿Qué dice el versículo 13? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad santa. Si el templo de Dios se está estableciendo en tu corazón y el mío, ¿verdad que se acaba todo? Pero al mismo tiempo nos da esa bienaventuranza. Bienaventurado, que es feliz, dichoso, seguro, porque Dios tiene todo en control. ¿Le das gracias a Dios por ello?
y que Dios nos lo enseña de esta manera, y aquí en este lugar, inclina tu rostro. Si reconocemos esto de parte de nuestro Dios, tú y yo vamos a aún ver más allá esa bienaventuranza. Pero sobre todo, ese principio maravilloso de amar la instrucción de Dios, que es su sabiduría, amarla con todo nuestro corazón, amar a Dios mismo. Sí somos imperfectos, como Pablo, no lo hemos alcanzado todo, no somos perfectos, pero estamos aprendiendo el camino de la madurez y entendimiento para reconocer quién es Cristo en nuestra vida. Cerrando nuestros ojos juntos, decimos: Señor, qué bueno eres, Padre. Cuán grande es tu amor y tu misericordia, Señor. Porque tú muestras aún lo más oculto en nuestra vida, nuestro pecado, nuestra rebelión. Y no nos has desechado, Señor, por el contrario, nos permite recibir la instrucción, Señor, y amarla. Porque tú, Señor, sigues mostrándonos ese amor y misericordia para que te busquemos verdaderamente, Señor. Para solamente escuchar tu voz, no, Señor, sino también al escucharla, vivirla cada día. Y así como David en aquel día empezó a clamarte a ti, oh Señor, y esa alabanza invocó tu nombre y dio a conocer las obras a ese pueblo, Señor. Y hoy nos das a conocer esa obra maravillosa a este pueblo, Señor, a este remanente del cual somos llamados tus hijos, Señor. Por eso es que podamos reconocer, Señor, no nada más que cantamos, sino hasta qué profundidad nos lleva ese canto. Y aún más, Señor, la maravilla hermosa de aprender de tu palabra y escudriñándolo, Señor, hasta lo más profundo del corazón, ese glorioso nombre tuyo, Señor, que proclama nuestro corazón, nuestra vida. Pues somos tus hijos, tus siervos, escogidos, dice tu palabra. Tú eres nuestro único Dios, Señor. No debemos de desechar la advertencia, porque aún así tú nos muestras, Señor, que si lo desechamos, y conociéndolo, Señor, tú nos desecharás. Queremos ser esos bienaventurados, Señor, para entrar cada día delante de tu presencia y aún más vivir, Señor, contigo eternamente y para siempre. Señor, que seamos ese ejemplo, Señor, esposos a las esposas, esposas a su esposo, a sus hijos, a cada uno de nosotros como tus hijos, santificando tu nombre, Señor. Y buscando, Señor, que esa salvación se cumpla en medio del corazón, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Señor, tomamos esa responsabilidad. Permítenos cada día estar atentos a tu voz, sabiendo, Señor, que tú eres soberano, que tú eres poderoso, que tú eres misericordioso, Señor. Y nos abrazas de tal manera, Señor, que en esa humillación que hemos tenido en este día, donde reconocemos, Señor, y hemos reconocido quién eres tú, podamos, Señor, vivir con esa bendición constante, aprendiendo a través de cada circunstancia, reconociéndote, Señor, a través de cada prueba, en cada paso que damos, Señor, proclamando tu evangelio, tus buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Queremos estar dispuestos cada día, Señor, glorificando tu santo nombre, Señor. Bendito seas. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Demos. La gloria sea a Dios para siempre. Solo a ti, Señor.